Buenas noches. El tema de hoy tiene que ver con la cuestión de las relaciones laborales. Este cuento se llama Chao, Obrero. Obrero. Así es. Yo creo que todos día a día vivimos estos cambios de la reforma laboral de hace 4 años, 4 5, algo así. Y el hecho que me hizo llevar este cuento es un lamentable accidente en el trabajo. Como somos constructores, pues entonces los riesgos son muy altos, y me inspiró un hecho para hacer esto, que está basado en un hecho real. Bien, comenzamos. Son las 5:50 p.m. y la jornada de trabajo prácticamente ha terminado. Fausto coloca los tornillos para sujetar la última tabla roca que colocará en el día. Él está trabajando en el sexto nivel del interior del cubo del elevador del edificio corporativo Reforma Latino, que será de los más modernos de la capital mexicana. Está acostumbrado a laborar en altura y sabe que la calidad de la hamaca y del arnés con que cuenta le otorgan la seguridad y la confianza como para sentirse tranquilo. Una vez terminada de colocar la última pieza de tabla roca, estabiliza la hamaca a la altura del nivel del entrepiso y desengancha el arnés. La distancia entre la hamaca y el piso firme de la estructura no es mayor de 60 centímetros. Los músculos de las piernas y brazos de Fausto no se tensan o contraen en sentido de alerta porque su cerebro no percibe la corta distancia mencionada como un peligro que requiera de tal situación. Por eso es que las reacciones y los reflejos para con el tropezón no pudieron evitar el accidente. El cuerpo de Fausto rompe el aire al caer desde la altura de 6 pisos, y es el aire también el que lleva su grito de horror hasta el último rincón del edificio. El sonido seco de cuando se estrelló contra el piso de concreto, ese sí solo fue escuchado por algunos cuantos desafortunados que lo recordarán por el resto de sus vidas. Amalia estaba completamente exhausta. Había caminado prácticamente sobre todas las calles de la colonia ofreciendo los productos nutricionales que harán que a sus amigas y clientes les cambie la vida cuando con su consumo se conviertan en unas personas sanas y felices. Sentía que sus pies se habían hinchado a tal grado que los zapatos que en un principio le quedaban holgados ahora le apretaban causándole dolor al caminar. Era irónico. Ella misma no podía convencerse de los buenos resultados de los productos que vendía, porque a pesar de que llevaba meses tomando el que era para mejorar la circulación sanguínea, no había conseguido ningún avance en su salud. Igual que con los que ofrecía para bajar de peso. Los venía tomando igual por meses y no había bajado ni un solo kilo. Amalia no podía engañarse, entendía por qué es que no lograba vender su mercancía y sabía que no había futuro en su negocio. Ante tal situación, su dolor de pies no era más grande que su preocupación por lo raquítico de su economía. Recordaba sus pláticas nocturnas con Fausto, su esposo. Ellos intentaban hablar de los problemas económicos solo cuando sus hijos ya estuvieran dormidos y no los escucharan, porque había momentos de rispidez en la plática, mismos que eran inevitables porque el grado de frustración era mucha. Y es que esta frustración siempre aparecía porque cuando Fausto no tenía trabajo, pues se comprendía que no alcanzara para nada y se viviera de prestado. Pero ahora que tenía trabajo igual y no le alcanzaba para mucho, desesperante situación. Amalia llegaba a pensar que su esposo era un conformista y un cobarde, porque no exigía que le pagaran más por su trabajo, que era especializado y peligroso. Fausto le decía que si no se contrataba con ese sueldo de plano no le daban trabajo, pues hay muchos que trabajan incluso hasta por menos dinero que él. Amalia, aunque sabía que su esposo tenía razón, se negaba a reconocer esa realidad porque era como aceptar que así sería entonces siempre. Toda la vida trabajando como burros, pero permanentemente viviendo en la incertidumbre y en la carencia. Eran las 5 p.m. y Amalia se dirigió a recoger a sus hijos de la primaria. Mientras los esperaba, algo en el grafiti de un muro de la escuela llamó su atención. Ese mural estaba ahí hacía ya tiempo, pero ella nunca había reparado en observarlo como ahora lo hacía. En el dibujo predominaban colores ocres. Era la representación de unos obreros enclenques y desarrapados
cargando a un empresario gordo y bien vestido, mostrando fajos de billetes en sus bolsos y en sus manos, izándolo a la manera de cómo cargaban los súbditos egipcios a su faraón. Amalia creyó ver el rostro de su esposo en uno de los obreros del grafiti. A pesar de que los rostros eran prácticamente cráneos descarnados, ella distinguió las facciones de Fausto y Amalia sonrió. Pensó que, ahora que tuvieran un tiempo para pasear, le diría que pasaran a ver a su gemelo pintado en esa pared, pero que no le fuera a tomar envidia o que no se fuera a enojar porque en el dibujo era más guapo que él. Amalia se dirige a su casa de la mano de sus hijos. El mayor va en tercero y la más pequeña acaba de entrar a la primaria. En ningún momento del camino suelta la mano de los niños. Solo lo hace hasta que frente a la puerta de su casa solo lo hace hasta que están frente a la puerta de su casa para buscar las llaves e ingresar. Los niños, conforme a la rutina que ya conocen, proceden a quitarse los uniformes escolares mientras Amalia se pone a calentar la comida que fungirá como cena para ellos. Es en vano esperar a Fausto, que no tiene hora exacta de llegar, y en todo caso llegará seguro ya entrada la noche. Han transcurrido 1 hora y media de la salida de los niños de la escuela. Ahora son las 6:35 p.m. Amalia escuchó el sonido de su teléfono celular. Suena la canción Te quiero tanto, tanto, del grupo OV7, que está predeterminada para el registro del número telefónico del celular de su esposo. Amalia contesta, pero la voz que escucha no es la de su esposo. El desconocido comienza a hablar. Señora Amalia, le estoy hablando del celular de su esposo. Soy Gabriel Martínez, el Bola, el contratista con quien trabaja Fausto. Mire, no sé cómo decirlo, pero lamento lo sucedido y me duele mucho ser yo quien le tenga que dar la mala noticia. Fausto tuvo un accidente muy fuerte, señora. Se cayó de muy alto y no aguantó el golpe. Quisimos ayudarlo, pero ya no aguantó. Fausto murió, señora. Necesitamos que venga aquí a la obra. Amalia volvió a sentir el mismo choque eléctrico que recorrió su espina dorsal desde su nuca hasta su cintura, como cuando le mencionaron que habían atropellado a su abuelo. Solo que aquí su cerebro registró que no tenía caso salir corriendo como en aquella ocasión, y entonces la reacción fue que sus piernas se le doblaron y tuvo que sentarse en cuclillas de manera instantánea a cuando escuchó la palabra muerto. El dolor en la boca del estómago, acompañado del nudo en la garganta, en ese caso no pudieron ahogar el grito de Amalia, el cual era indistinguible. Era una mezcla de no y ah. Era el sonido de su herida en el corazón y del choque eléctrico en su cerebro, que no alcanzaba a entender por qué esta desgracia está sucediendo. Mientras Amalia espera en la sala de juntas de la empresa para la cual trabajaba el subcontratista con el que su esposo laboraba, en su mente iban y venían intercaladamente los recuerdos del paso inmediato y de la de su memoria a largo plazo. Recordaba cuando le dijeron en la obra, no te preocupes, el patrón te va a ayudar con todo. Dice que te indemnizará por la muerte de Fausto para que te ayudes con tus hijos. Recordaba besando a Fausto por primera vez en el Bachilleres 12. Recordaba cuando le dio la noticia de que estaba embarazada y cómo juntos decidieron compartir sus miedos sobre el futuro. En su mente veía jugando a sus hijos con Fausto y una lágrima más de las cientos de las que ya había derramado rodó por su mejilla al saber que Fausto ya no podría cumplir su promesa de llevar a sus pequeños al Parque de las Fuentes Brotantes, que no tenía mucho que se había inaugurado en su municipio. Recordaba cuando le dijeron, mira, el patrón te ayudará. Solo que cambiaremos el acta de defunción. Diremos que Fausto murió en la obra de un paro cardíaco. Dice el patrón que es para que no tengas problemas y que para el dinero que tuviera que poner para agilizar las cosas, mejor te lo daría a ti. Él se compromete a darte una buena indemnización. Amalia interrumpe sus pensamientos. A la sala de juntas entra el patrón. Le entrega el reporte bancario de un depósito a la cuenta de la señora Amalia López López. $500,000 de pesos es lo que comprueba el documento. Amalia y Fausto nunca habían tenido juntos ni el 10% de esa cantidad y ella no la entendía. Entonces los comparó con $500,000 de besos de su marido, con $500,000 de palabras de amor de su esposo, con $500,000 de visitas divertidas en familia a los parques, con $500,000 de veces haciendo el amor con Fausto, y entonces le pareció poco. Pero en su mente seguían vivas las palabras de muchos que le habían dicho, acéptalos, queriendo los patrones no te dan nada.
Es mejor eso a que te quedes con las manos vacías. Y entonces Amalia no dijo ninguna palabra. Recibió el comprobante del depósito, firmó unos papeles y salió de la empresa por la puerta de un zaguán gris junto con sus familiares que la habían acompañado. Eran las 13:48 p.m. de ese día. Poco después, a las 14:28 p.m., por el mismo zaguán salió el patrón. Iba en su camioneta Land Rover, cuya factura estaba en el departamento de contabilidad y que a la letra acreditaba el costo del valor de compra por 1,680,000 pesos. Hoy el corporativo Reforma Latino está terminado y funcionando. En el piso 6, la secretaria del jefe de compras se pone a cantar muy a menudo el estribillo: te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Y al hacer esto, en varias ocasiones, a la secretaria se le ha figurado como si la voz de un hombre cantara junto con ella las estrofas de esa canción, que desde que la escuchó algún día en ese edificio, extrañamente, se había convertido en su favorita. Bueno, hasta aquí, que quede muy claro que nosotros estamos, no es que estemos en contra del empresario, de la generación de dinero, de utilidad. Lo que sí estamos en contra es de la espantosa, asquerosa e indigna forma de la repartición de la economía, del dinero. Bueno, entonces en esto estamos y muchas gracias. A ver.